Bueno, tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de autocuidado en la salud mental, el cual es una temática muy importante. Mi nombre es Griselda Góngora, voy a estar desarrollando esta actividad y este tema. Espero que pueda ser de mucho apoyo para todos ustedes. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues el objetivo principal es brindar al personal de salud las herramientas conceptuales y metodológicas para facilitar procesos orientados al aprendizaje de las técnicas de autocuidado de la salud mental, así como la comprensión de las dinámicas para su logro. Es importante que como recursos de psicología o de salud mental, pues conozcamos, ¿verdad?, las herramientas y los conceptos apropiados para no deformar la definición de este concepto de autocuidado. Entre los objetivos específicos tenemos el de proporcionar técnicas metodológicas para el desarrollo de actividades de autocuidado. Lograr además una adquisición de habilidades y destrezas que nos permitan como personal de salud poder dar un tipo de atención en los diferentes niveles y promover estilos de vida saludable, tanto a nivel individual, familiar y laboral. Bien, entonces hablemos un poco, ¿verdad?, de salud mental y autocuidado. Vamos a empezar por definir, ¿verdad?, lo que es el autocuidado y tenemos un concepto. Ustedes pueden encontrar un bagaje de conceptos, pero vamos a retomar en esta ocasión el de Dorothea Oren, el cual lo define como una conducta que existen en situaciones concretas de la vida, dirigidas a las personas hacia sí mismas y hacia su entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, su salud y bienestar. Es decir, que debemos de tener muy en cuenta y claro que promover autocuidado significará promover además estilos de vida saludables en las personas y despertar un estado de conciencia donde nos invita a hacer cambios en nuestras rutinas, en nuestras actividades diarias que nos van a llevar a generar un ambiente más armónico, ¿verdad?, entre nosotros mismos y nuestro entorno. La promoción del autocuido. En la promoción del autocuido, bueno, esto tiene que ver, ¿verdad?, con la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades, para poder soportar o adoptar un estilo de vida más adecuado para frenar la evolución de enfermedades. Autocuidarse significa entonces tener conciencia de la importancia de participar de forma activa en el cuidado de la salud, del bienestar y de la mejora de la calidad de vida. Cuando hablamos de actitud y aptitud, es importante que tengamos en cuenta que tiene que ver con las propias herramientas, las propias habilidades o destrezas que cada uno de los seres humanos tenemos, pero también con el deseo de poder realizar este tipo de actividades, ¿verdad? También esta persona que está promocionando el autocuido debe conocer y también a través, ¿verdad?, de su práctica poderlo desarrollar. Se debe, por tanto, potenciar la difusión de buenas prácticas de la salud en los empleados y en la población en general, para lo cual es necesario difundir consejos como los siguientes: ser activo y responsable con su salud. Esto significa, ¿verdad?, que debemos tener una rutina sana diariamente en nuestro estilo de vida, seguir una alimentación equilibrada, practicar con alguna regularidad ejercicios físicos que estén de acorde a nuestra condición, ¿verdad?, también física, y que no nos vaya a generar ningún riesgo por alguna enfermedad que podamos padecer o alguna limitación que tengamos. Debemos además evitar el consumo de tabaco y disminuir el consumo del alcohol también. Un buen manejo de las emociones y los sentimientos también es parte, ¿verdad?, de las prácticas saludables que debemos desarrollar a la hora de hablar de autocuidado.
que son herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que son importantes ponerlas en práctica. Por tanto, el autocuidado es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujeto de sus propias acciones. Es un proceso voluntario. No podemos, ¿verdad?, obligar a las personas a generar autocuidado. Lo que podemos hacer es promover esa conciencia, hacer que reflexionen sobre los estilos de vida que están llevando en este momento y poder ayudarles a facilitar ese cambio o esa transición de un estilo de vida a uno más saludable. Implica además una responsabilidad individual y una filosofía de vida ligada a las experiencias en la vida cotidiana. Es decir, que debemos también de promover metas en ese individuo, ¿verdad? Y tener las metas claras también para que sepamos qué es lo que perseguimos a la hora de hablar de autocuidado. El autocuidado también tiene un carácter social, puesto que implica cierto grado de conocimiento y elaboración y da lugar a las relaciones interpersonales. Entonces tenemos que ver que el autocuidado es una situación amplia y compleja que requiere también el saber que autocuidarme a mí va a generar un bienestar psicosocial en el entorno donde me estoy desarrollando también. Las personas siempre las desarrollan con la certeza de que mejorarán su nivel de salud. Es decir, que debemos de ser conscientes y perseguir un objetivo a la hora de adoptar autocuidado. Sabemos que el autocuidado lo estamos haciendo por un beneficio propio y somos conocedores de ese beneficio propio. Además, también permite mejor forma de promover el autocuidado en la salud mental, es con el ejemplo, que nos vean haciendo lo que recomendamos. Entonces es importante, ¿verdad?, que a la hora de hablar de autocuidado, de temas que van vinculados como el manejo de las emociones, el autocontrol, el manejo de la ira, el trabajo en equipo, podamos ser también, ¿verdad?, personas que podamos dar ese ejemplo en nuestras acciones diarias, en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, y que sea evidente y no solamente hablemos de este tipo de conductas hacia otros sin predicarlo con el ejemplo. Bien, sabemos que la salud mental es una situación que nos afecta a todos. Por ello, debemos de saber también que hay factores que amenazan a la salud mental de la población o del personal. El personal de salud que atiende a víctimas o sobrevivientes de cualquier evento enfrenta factores de riesgo relacionados tanto a la traumatización como al estrés. Entre los principales factores de riesgo referidos a la aparición de la traumatización picaria figura escuchar descripciones gráficas de violencia y victimización que dejan imágenes internas tan claras como si fueran propias. Ser testigo del trauma sin poderlo detener. Y estos son elementos que también afectan a nuestra población en general. El hecho también de confrontar la posibilidad constante de tragedia y trauma. Sentirse aislado por tener que respetar la confidencialidad del caso. Acumular historias de violencia que se convierten en una condición crónica. Desconocer e ignorar su propia historia de violencia también nos pueden resultar factores amenazantes a nuestra salud mental. Y es importante que tomemos conciencia a la hora de hablar de autocuidado, cuáles son esos elementos que están, ¿verdad?, en nuestra propia historia y que de alguna forma nos han marcado, nos han afectado y que pueden ser elementos que también estén dañando nuestra salud mental y ser la respuesta de esas conductas negativas o nocivas que estamos practicando. ¿Cuál es el rol del personal de salud en el fomento del autocuidado? Con respecto al fomento del autocuidado, el trabajador de salud requiere
algunos elementos importantes, como el hecho de internalizar que la salud es consecuencia de un proceso dinámico y complejo. Un proceso que depende del cuerpo, de la mente y las emociones, de la vida espiritual y de las relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea. Entonces es importante entender que no solo vamos a dar importancia a una parte o a un ámbito, ¿verdad? Como lo es la salud física. Siempre damos mucha más importancia y relevancia a la salud física y a su cuidado, pero descuidamos el manejo de las emociones, el manejo de nuestra paz mental, el manejo de la armonía también con lo que nos rodea y las personas con las que interactuamos. Y esto a largo plazo puede representar daños nocivos en la salud del individuo. Entonces, hablar de autocuido significa ver de forma integral. Asumir que el autocuido es una vivencia cotidiana y así el fomento del autocuido sería el compartir de sus propias vivencias en la medida que el personal de salud vive con bienestar, está en condiciones de promocionar la salud de los demás. Cuando hablamos entonces de autocuidado, es importante recalcar, ¿verdad? Que no solo son actividades recreativas, que no solo son eventos aislados que vamos a hacer cuando surge una oportunidad, como típicamente consideramos o creemos, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de hacer un viaje a la playa y entonces eso es nuestro autocuidado y esto lo vamos a hacer dentro de 3 meses, ¿no? ¿Verdad? Debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de cotidianidad de autocuido, significa que vamos a hacer cambios en nuestro estilo de vida diariamente. Esto quiere decir que debemos de ser conscientes de esas malas prácticas o esos hábitos negativos que tenemos y poder empezar a trazar metas cortas en la mejora de esos malos hábitos para que esto nos proporcione un mejor estado de salud. Es decir, por ejemplo, si soy una persona que consume diariamente Coca-Cola, tengo que visualizar a largo plazo qué daño implicará en mi salud física principalmente. Entonces, si considero que es una conducta de riesgo y que va a afectar primero mi salud física y por consecuencia va a afectar el resto de los ejes de mi vida, entonces debo aprender a trazar una meta. Esto será limitar el consumo, disminuir el consumo, hacerlo con menos frecuencia, y ahí ya estamos generando una pauta de autocuidado. Es una acción diaria y cotidiana que estamos haciendo para cuidarnos y para generarnos salud y bienestar. Bien, al hablar un poco de la estructura de las jornadas de autocuido, ¿verdad? Es importante que la persona que vaya a desarrollar actividades de autocuido no solamente tenga un enfoque, como decíamos, de una actividad recreativa. Esto también puede ser, ¿verdad?, en los lugares o en las instituciones desde donde estamos. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es tener la claridad del contenido de aprendizaje de cada sesión, que queremos transmitir, que queremos trabajar con estas personas. También debemos de trazar con claridad los objetivos de aprendizajes que se pretenden obtener en la sesión, que queremos que esos participantes se lleven en el desarrollo de estas temáticas importantes. Es un tema amplio y por lo tanto debemos de tener en cuenta que no vamos probablemente a abarcar toda la infinidad de temáticas que traza el autocuidado, pero sí clarificar qué es el objetivo que perseguimos en este primer momento o en esta sesión. Luego debemos también tener claridad en la metodología a seguir para el mejor desarrollo y aprovechamiento de los contenidos que vamos a desarrollar. Si tengo bien establecidos los objetivos, puedo permitirme buscar aquellas actividades y aquellas técnicas que mejor se acoplen a las habilidades que quiero dejar en los participantes. Luego, las dinámicas y técnicas sugeridas para facilitar el aprendizaje del material programado.
como les decía, debe de ser congruente con el objetivo que perseguimos en este momento. Debemos también tomar en cuenta los recursos necesarios para la implementación de la jornada de trabajo. Saber con los recursos que contamos o con los que debemos de contar para poderlos gestionar con anterioridad y poder desarrollar muy bien esta jornada de autocuidado. El tiempo para el desarrollo de los contenidos de las jornadas, que puede ser también variable, pero es una de las consideraciones a tener cuando vamos a desarrollar actividades de autocuidado. El contenido de las jornadas. Como decíamos desde el principio, hablar de autocuidado no es enmarcarnos solo en un tipo de bienestar o en un tipo de salud, sino hacer una integración de los diferentes aspectos biopsicosociales que tiene el individuo. Y por ello es importante que tengamos en cuenta el desarrollo del autocuidado en el aspecto biológico. Esto deberá incluir el ejercicio físico, una dieta balanceada y por supuesto que también la recreación. Luego tenemos que tener en cuenta el segundo aspecto, que es el psicológico, donde entra ese manejo emocional y de los sentimientos, el control de la ira, el fomento de la asertividad y la promoción de la autoestima o la identificación de la autoestima en cada uno de los individuos. En el aspecto social, podemos tocar temas como el establecer buenas relaciones interpersonales, buena comunicación, resolución de conflicto, comunicación asertiva, entre otros. Trabajo en equipo podría ser también. En el eje número 4 tenemos que el autocuidado también tiene que tener un enfoque espiritual. Esto significa que debemos transmitir una filosofía de vida, la cual va a ser adoptada dependiendo de cada uno de sus individuos, respetando sus creencias, sus valores, su cultura, su educación. Es importante también fijar que estas personas puedan tener metas en la vida, que nos ayude también a darle un poco más de valor y de sentido al aspecto espiritual. La necesidad también de un ser superior independientemente de su religión, pero sí la necesidad de algo más fuerte que nosotros mismos como parte humana. Y la trascendencia, pues, que tiene que ver con ese contacto y ese estímulo continuo o la práctica continua de ese cambio que queremos promover en nuestra vida en el eje espiritual. Hablábamos un poco de las consideraciones que debemos de tener para poder desarrollar estas actividades de autocuido desde nuestras localidades y es importante que tengamos en cuenta también factores como el número de participantes. El número de participantes es importante ya que grupos muy grandes puede ser poco el impacto que podamos realizar con estas personas y que no tengamos la oportunidad también que todos puedan participar en esta jornada de autocuidado. Entonces se sugieren grupos no mayores de 20. También la presentación de los participantes. Es importante sugerir, ¿verdad? En la mayoría de jornadas de autocuidado, hacerlo con anticipación para que podamos dar los lineamientos y decir si esta persona necesita llegar con ropa cómoda, zapatos cómodos, o si necesitamos incluso otro tipo de insumos como una toalla, una pequeña almohada, un rodo, etcétera, ¿verdad? En el espacio físico también tenemos que tener la consideración de que de preferencia sea un lugar donde nos dé un poco de privacidad. Muchos a veces creemos que lo mejor cuando hablamos del tema de autocuido es poder hacer esta actividad en un ambiente abierto y sí lo podemos hacer de acuerdo a los objetivos y consideraciones que habíamos hablado previamente y el objetivo que el facilitador persiga. Pero si vamos a tocar temas como un poco más introspectivos, temas un poquito más que tengan que ver con el desahogo o temas un poco más sensibles,
Lo preferente es hacerlo en un lugar que cuente con privacidad y sea cerrado. La coordinación, pues esta coordinación, ¿verdad? Se va a hacer con los jefes o coordinadores del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, con recursos humanos o con referentes de salud mental. La facilitación de las jornadas en autocuido. Los facilitadores del autocuido pueden ser recursos multidisciplinarios del MinSal y que sean formados de preferencia en temas de autocuido. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que aunque suene una actividad un poco sencilla o una temática simple, debemos de garantizar que ese recurso haya sido formado o tenga algún tipo de experiencia o conocimiento previo en el tema de autocuidado para poder realmente hacer un impacto de acorde a lo que significa el cuidado de la salud mental. Y los tiempos pues van a estar sujetos la mayor parte a las condiciones, a la institución, ¿verdad? Y a la disponibilidad que nos puedan dar en ese momento. Entonces hablábamos que el autocuido es un equilibrio de los aspectos biopsicosociales, ¿verdad? Aquí está solamente a manera de gráfica para que sepamos y reforcemos que debemos de contemplar el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social y la parte espiritual como parte de este proceso de autocuidado en la salud mental. Bueno, y creo que como ustedes ya saben, ¿verdad? El Día Mundial del Autocuidado es el 24 de julio, que se conmemora cada año, donde podemos promover alguna actividad dentro de nuestros establecimientos que sean de ayuda y que permitan, pues, trabajar esta temática. Así es que eso es todo por el momento. Dejo abierto para preguntas por si hay. Hola Wendy, ¿tenía alguna duda o pregunta? Hola, buenos días. Sí, tenía una consultita. Yo quería preguntar, por ejemplo, el autocuido, estamos hablando que tiene aspectos físicos, cognitivos, espiritual y social. ¿Podría darme unos ejemplos de cómo nosotros, digamos, por el estrés laboral, eh, cómo podemos hacer técnicas de autocuido en la parte cognitiva, ¿verdad? Parte mental de nosotros para eliminar un poco lo que es el estrés que también nos puede afectar en el aspecto físico, ¿verdad? Entonces, quisiera como si nos puede explicar unos ejemplos de cómo nosotros podríamos tener un autocuidado en la parte cognitiva, ¿verdad? Bien. En la parte cognitiva quizás es importante identificar, usted me está diciendo que por el estrés, entonces podría ser funcional de repente poner algunos rotulitos en el área que tengan frases positivas o frases de afrontamiento, ¿verdad? Que les pueden ayudar, promover también espacios de catarsis, podría ser, no tienen que ser espacios muy grandes, ¿verdad? Sino que espacios de 5 minutos, lo podemos hacer como una reunión matutina, por ejemplo, y en esos 5 minutos descargar entre los compañeros qué es lo que fue más pesado en la semana o el día de ayer, que fue un día movido, por ejemplo, y ahí ya están promoviendo un poco el autocuido, ¿verdad? También tenemos que, por ejemplo, tomar frases positivas, tratar de hacer pausas o en nuestro pensamiento, ¿verdad? Si sentimos que estamos como muy, muy acelerados por el mismo estrés, tal vez decirnos automensajes como tranquila, alto, voy a hacer esto primero, eso es prioridad. Lo demás también sé que lo voy a hacer y lo voy a cumplir, pero voy a detenerme a hacer esto despacio, ¿verdad? Entonces esos podrían ser algunos ejercicios bien puntuales y cortos que ustedes como recursos en salud mental pudieran hacer, ¿verdad? Y que también en algún momento lo pudiéramos desarrollar con los demás, con los participantes. También podemos hacer como pausas activas, ¿verdad? Dentro de nuestras jornadas laborales, estas pausas activas son momentos pequeños de 5 minutos, si hemos estado mucho tiempo sentados, podríamos decir, nos vamos a parar 5 minutos, nos vamos a estirar,
¿verdad? No necesariamente tiene que ser un guía para estas actividades, solamente hacerlo como algo propio. Eh, Ponernos a pensar, ha sido un día muy agitado y no hemos tenido tiempo ni para tomar agua, tomarnos el tiempo de decir, voy a parar 5 minutos y voy a tomar agua, ¿verdad? Así como tranquila, si quiere sentarse y tomarse esos 5 minutos, van a ayudar para empezar a generar autocuidado. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema y que sepamos que esto es un reto diario, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo y pues ahí va a estar disponible para ustedes.